Génesis 5:29. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. La historia de Noé comienza en una tierra llena de maldad, donde los pensamientos y las intenciones del hombre eran continuamente malos. Dios, al observar la corrupción generalizada, se dolió en su corazón y decidió traer juicio a través del diluvio. Así como en los días de Noé, vivimos en tiempos donde la maldad parece prevalecer. Noé fue hallado justo en medio de la corrupción. Hoy, se nos llama a ser como Noé, personas íntegras, a pesar del entorno. En los días de Noé, la humanidad se había desviado tan profundamente de los caminos de Dios que la tierra misma parecía gemir bajo el peso de la maldad. El relato en Génesis 6 describe una generación cuyos pensamientos y deseos eran perpetuamente perversos, una humanidad entregada por completo al pecado, sin remordimiento ni temor a Dios. Cada acto, cada palabra, cada intención estaba impregnada de corrupción, y la creación, diseñada originalmente para reflejar la gloria del Creador, se había convertido en un escenario de caos y rebeldía. Dios, quien había visto su obra y declarado que era buena, ahora observaba con tristeza el corazón del hombre, totalmente inclinado al mal. No era un dolor pasajero o una decepción superficial, el corazón de Dios estaba profundamente herido. Él, el autor de la vida, contemplaba cómo su creación se alejaba cada vez más de su propósito divino, como una obra maestra arruinada por manos negligentes. Fue en ese contexto que Dios, en su santidad, no pudo ignorar la profundidad del pecado. Su justicia demandaba juicio, pero no sin antes sentir el dolor de lo que estaba por venir. El texto dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, no en el sentido humano de cometer un error, sino como un lamento divino por lo que el pecado había hecho de su creación. Con un corazón pesado pero una voluntad firme, decidió borrar de la faz de la tierra al hombre, junto con los animales y todo ser viviente, porque el pecado había contaminado todo. Este acto no era una reacción impulsiva, sino una respuesta justa al abismo de maldad en el que la humanidad había caído. Sin embargo, incluso en medio del juicio inminente, la historia de Noé comienza a revelar un destello de gracia, una esperanza que brillaría a través de la tormenta. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Era un hombre justo y perfecto en su generación, y caminó con Dios. Su vida era una excepción en un mundo corrupto, lo que lo convirtió en un instrumento para los propósitos divinos. En los tiempos antiguos, aconteció que, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, vio Jehová que la maldad era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y escrito está que Jehová se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dicen las sagradas escrituras que miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. No importa lo oscuro que sea nuestro entorno, la gracia de Dios puede marcar la diferencia. ¿Estamos dispuestos a caminar con Dios, como lo hizo Noé? Dios le ordenó a Noé construir un arca para salvar a su familia y a los animales. Las instrucciones eran específicas, y Noé obedeció sin dudar, aun cuando el diluvio era algo nunca antes visto. La obediencia de Noé fue un acto de fe extraordinario. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, preparó el arca. Esta fe no solo lo salvó a él, sino que condenó al mundo incrédulo. La fe no es solo creer, sino actuar conforme a lo que Dios nos ha hablado. ¿Qué estás haciendo hoy que refleje tu fe? Mientras Noé construía el arca, predicó justicia al mundo, advirtiéndoles del juicio venidero. Sin embargo, nadie lo escuchó. En medio de una generación corrupta y violenta, donde la maldad del hombre había alcanzado su culmen, Dios rompió el silencio. Habló a Noé, un hombre justo en quien había hallado gracia. La voz del Creador resonó con autoridad, marcando un punto de inflexión en la historia de la humanidad. He aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Esta revelación no era solo una advertencia, sino una instrucción divina, un llamado a la obediencia y a la fe en un mundo que había olvidado a Dios. Dios le presentó a Noé un diseño preciso, un plano divino para construir un arca,
una enorme embarcación que sería el refugio para su familia y para los animales que Dios preservaría. Las medidas eran específicas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, con 3 pisos y una ventana en la parte superior. Este no era un simple barco, era un santuario flotante, una prueba tangible de la misericordia de Dios en medio del juicio. Imagínate a Noé recibiendo este mandato. Nunca antes había llovido de tal manera que cubriera la tierra, y mucho menos se había visto algo parecido a un diluvio global. La construcción de un arca en tierra firme era, a los ojos humanos, algo absurdo. Sin embargo, Noé no cuestionó a Dios. No pidió señales adicionales ni dudó de la magnitud de la tarea. En un acto de obediencia radical, aceptó la misión divina. La construcción del arca no fue una tarea que pasó desapercibida. Durante 120 años, Noé trabajó, probablemente enfrentando el ridículo y la burla de su generación. Los hombres lo miraban con desprecio, quizás señalándolo como un loco que construía un barco sin propósito. Pero Noé no se dejó intimidar. Su fe lo sostuvo, y su obediencia fue una declaración silenciosa de confianza en las promesas de Dios. Mientras trabajaba, Noé no solo construía una embarcación, también predicaba justicia. Cada golpe de martillo era una advertencia, cada tablón añadido era una proclamación de que el juicio venía. Noé fue un testimonio viviente de que Dios siempre ofrece una oportunidad para arrepentirse, pero su generación endureció su corazón y despreció el mensaje. El tamaño del arca no solo reflejaba la inmensidad de la obra, sino también la amplitud de la gracia de Dios. Era lo suficientemente grande como para albergar a todas las criaturas que él preservaría, junto con la familia de Noé. Cada detalle del diseño mostraba la perfección de un Dios que provee refugio y salvación para aquellos que confían en él. La construcción del arca no era solo un proyecto físico, sino un acto de fe tangible. Cada día que Noé trabajaba en ella, reafirmaba su confianza en Dios, aun cuando no había evidencia visible del diluvio venidero. Su obediencia fue un testimonio de que la fe sin obras es muerta. Mientras Noé construía, Dios esperó. La paciencia divina se extendió durante 120 años, dando tiempo para que las personas se arrepintieran. Este tiempo es un reflejo del carácter de Dios, quien no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la gente continuó en su maldad, ignorando la advertencia. Noé no estaba solo en esta tarea, su familia lo acompañaba. Su esposa, hijos y nueras participaron en la construcción y en los preparativos. Este detalle nos enseña que la fe y la obediencia no solo son individuales, sino también familiares. La unidad en su hogar fue clave para cumplir con el mandato divino. Dios no solo le dio instrucciones a Noé, también le hizo una promesa: «Más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo». Este pacto era una señal de la fidelidad de Dios y su compromiso de preservar a los justos en medio del juicio. El relato concluye con una declaración poderosa: «E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo». Noé no añadió ni quitó nada de las instrucciones divinas. Su obediencia fue total, y su fe quedó registrada como un ejemplo eterno de confianza en Dios. La construcción del arca no fue solo una tarea monumental, fue una proclamación de fe, un acto de obediencia y una manifestación de la gracia divina en medio del juicio. Hoy, el arca simboliza a Cristo, el refugio perfecto para nuestra salvación. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios con la misma fe y determinación que Noé, incluso cuando el mundo no lo entienda? Hoy, vivimos en un tiempo donde el mensaje del Evangelio es predicado, pero muchos lo ignoran. Noé nos enseña a ser fieles en compartir la verdad, incluso si no vemos resultados inmediatos. El diluvio marcó el juicio de Dios sobre la tierra. Las aguas cubrieron todo, pero el arca, símbolo de salvación, protegió a Noé, su familia y los animales. En un mundo sumido en el caos y la incredulidad, Dios habló a Noé. Le advirtió acerca de un diluvio que destruiría toda la vida sobre la tierra, un acontecimiento que nunca antes había sucedido ni tenía precedentes. En un tiempo donde la lluvia ni siquiera era conocida de la forma que lo sería después, imaginar un diluvio global parecía absurdo. Sin embargo, Noé escuchó con el corazón lleno de reverencia. Hebreos 11:7 nos dice que su respuesta no fue de duda, sino de fe. Él no necesitó pruebas visibles, la voz de Dios le bastó. La fe de Noé fue un ejemplo vivo de lo que define Hebreos 11. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noé no vio nubes amenazantes, no sintió la humedad del agua, ni escuchó el rugido de las lluvias, pero creyó. Creyó porque conocía al Dios que habla, al Dios que cumple lo que promete. En un mundo gobernado por la incredulidad, la fe de Noé brillaba como una luz en la oscuridad.
Hebreos 11 nos dice que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían y que con temor preparó el arca. Este temor no era miedo, sino reverencia. Noé entendió la santidad de Dios y la seriedad de su advertencia. Su temor reverente lo impulsó a actuar rápidamente, sabiendo que el juicio venía. La fe de Noé no se quedó en sus pensamientos, se tradujo en acción inmediata. Noé comenzó a construir un arca, un proyecto colosal que requirió décadas de trabajo arduo. Cada martillazo, cada tablón colocado, era una declaración de su fe en acción. Noé no solo creía en el juicio venidero, sino también en la gracia salvadora de Dios. El arca no solo fue un símbolo de juicio, sino también de redención. Con cada paso en su construcción, Noé mostraba su confianza en que Dios no solo destruiría, sino que también salvaría. Construir el arca no fue un proyecto rápido ni sencillo. Durante más de un siglo, Noé trabajó bajo el sol ardiente, la burla constante de su generación, probablemente, momentos de agotamiento. Sin embargo, su fe lo sostuvo. Cada día que pasaba sin señales del diluvio era una prueba de su confianza en la palabra de Dios. La paciencia de Noé es un recordatorio de que la fe no siempre produce resultados inmediatos, pero siempre es recompensada. Mientras construía el arca, Noé predicaba justicia a su generación. Aunque sus palabras no están registradas, su vida misma era un sermón. Cada acto de obediencia era una advertencia para el mundo. Noé no necesitaba gritar, su fe visible hablaba más fuerte que cualquier palabra. Su ejemplo es un llamado para nosotros. Nuestra fe debe ser evidente, incluso cuando el mundo no escuche. La fe de Noé, según Hebreos 11, condenó al mundo. Noé no juzgó con sus palabras, fue su fe la que dejó en evidencia la incredulidad de su generación. Su obediencia contrastaba con la desobediencia del resto, mostrando que la incredulidad no es solo falta de fe, sino rechazo activo a Dios. En la fe de Noé, vemos cómo la obediencia de unos pocos puede revelar la dureza del corazón de muchos. El arca que Noé construyó fue el medio por el cual Dios salvó a su familia. Pero más que un barco, el arca simboliza la salvación en Cristo. En el verso 7 de Hebreos 11, dice que Noé salvó a su familia. De la misma manera, Jesús es el arca que nos salva del juicio venidero. Así como entrar al arca fue un acto de fe, creer en Cristo es el único camino hacia la salvación. Hebreos 11 concluye diciendo que Noé llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Noé no fue salvado por sus obras, sino por su fe en la palabra de Dios. Esa fe lo hizo justo a los ojos de Dios, y esa justicia le permitió recibir la salvación. Noé es un precursor de lo que todos los creyentes experimentan en Cristo, ser justificados por la fe, no por las obras. La fe de Noé resalta aún más cuando se contrasta con la incredulidad y corrupción de su generación. Mientras el mundo continuaba en pecado, ignorando las advertencias, Noé perseveró. Su fe no fue influenciada por las opiniones de la mayoría, se mantuvo firme en lo que Dios le había dicho. Este contraste nos desafía a no conformarnos al mundo, sino a ser transformados por la palabra de Dios. La historia de Noé sigue siendo un testimonio vivo para nosotros hoy. Hebreos 11 lo coloca entre los héroes de la fe porque su obediencia transformó una advertencia en salvación. Su ejemplo nos desafía a vivir con una fe que actúa, que persevera y que confía en Dios, incluso cuando el mundo nos llama locos. La fe de Noé no fue pasiva ni abstracta, fue una fe que construyó, predicó y esperó con paciencia. Hoy, se nos llama a tener la misma fe, confiando en las promesas de Dios y actuando con reverencia y obediencia, sabiendo que en Cristo hemos encontrado nuestra arca de salvación. ¿Estamos dispuestos a vivir con una fe que no solo crea, sino que transforma? El arca es un símbolo de Cristo, quien nos salva del juicio venidero. ¿Has entrado en el arca que es Jesús? Después del diluvio, Dios estableció un pacto con Noé y toda la humanidad, prometiendo no volver a destruir la tierra con agua. El arco iris fue el signo de este pacto, y Dios es fiel a sus promesas. El arco iris nos recuerda su misericordia y su pacto eterno. Al descender del arca, Noé edificó un altar y ofreció sacrificios a Dios, quien prometió nunca más maldecir la tierra por causa del hombre. Aunque Noé fue justo, no era perfecto. Después del diluvio, plantó una viña, se embriagó y ocurrió un incidente que trajo consecuencias a sus descendientes. Incluso los hombres más justos tienen debilidades. Esto nos enseña a depender siempre de la gracia de Dios. Jesús comparó los días de Noé con los días previos a su regreso, tiempos de despreocupación y pecado. Así como entonces, muchos no estarán preparados. Hoy somos llamados a ser como Noé, viviendo en santidad y advirtiendo a otros sobre el regreso de Jesús. La paciencia divina es una característica tan sublime como su justicia.
Cuando Dios decretó el diluvio para destruir la tierra corrupta, no lo hizo de manera apresurada ni sin advertencia. Con un dolor profundo en su corazón por la maldad del hombre, extendió su misericordia al establecer un periodo de 120 años. Este no fue un retraso en su juicio, sino una ventana abierta para el arrepentimiento. Cada día que pasaba era un recordatorio silencioso de que Dios no desea la muerte del pecador, sino que se vuelva de su camino y viva. En esos 120 años, Noé no solo construyó un arca monumental, sino que también predicó justicia. Segunda de Pedro 2 lo llama pregonero de justicia, alguien que, a través de palabras y acciones, proclamaba la verdad de Dios. Cada martillazo en el arca era un eco de su mensaje: el juicio de Dios viene, arrepentíos. Sin embargo, la generación de Noé permaneció insensible, ignorando las advertencias y continuando en sus caminos malvados. Imagina a Noé construyendo el arca bajo la mirada burlona de sus contemporáneos. Probablemente lo llamaron loco, acusándolo de perder el tiempo en algo sin sentido. ¿Un diluvio? ¿Lluvia cayendo del cielo hasta inundar la tierra? Era algo inconcebible para ellos. Su escepticismo no era solo una falta de entendimiento, sino una rebelión deliberada contra Dios. Noé era un recordatorio incómodo de su pecado, y en lugar de arrepentirse, endurecieron aún más sus corazones. Dios observó durante 120 años cómo los hombres despreciaban su gracia. Mientras Noé trabajaba incansablemente en el arca, Dios esperó. Su paciencia no era debilidad, sino una demostración de su carácter misericordioso. Sin embargo, la paciencia de Dios tiene un límite, y esos 120 años eran una cuenta regresiva que acabaría con un juicio inevitable. El arca, que se levantaba lentamente sobre la tierra seca, era mucho más que un barco. Era un símbolo del refugio que Dios ofrece a quienes confían en Él. Pero para los incrédulos, también era una advertencia constante del juicio venidero. Su construcción monumental testificaba del carácter de Dios, justo en su juicio, pero misericordioso en su provisión de salvación. La generación de Noé no solo ignoró el mensaje de arrepentimiento, lo rechazó activamente. Prefirieron aferrarse a su pecado, burlándose de las advertencias de Noé y viviendo como si el juicio nunca llegaría. En esto, se convierten en un espejo de nuestra sociedad actual, que muchas veces desprecia las verdades de Dios y vive como si no hubiera consecuencias eternas. Durante 120 años, Noé continuó su trabajo, sin importar la oposición. No dejó que la incredulidad de otros afectara su fe. Su ejemplo nos enseña que la obediencia no está condicionada a los resultados inmediatos ni al apoyo de los demás. Su constancia en medio del desprecio humano era una expresión de confianza absoluta en Dios. Aunque la Biblia no detalla los pensamientos de Noé, es difícil imaginar que esta tarea fuera fácil emocionalmente. Ver a su generación rechazar la advertencia de Dios, enfrentarse al desprecio constante y trabajar durante décadas en una tarea aparentemente absurda debió de ser agotador. Pero Noé persistió porque sabía que obedecer a Dios valía más que cualquier incomodidad temporal. La Biblia nos dice que los días previos al diluvio estaban llenos de actividades cotidianas: comer, beber, casarse, trabajar. La vida continuaba como si nada fuera a cambiar. Pero esta aparente normalidad era una trampa, una falsa seguridad que los llevó a ignorar las advertencias. Noé era un faro que señalaba el peligro, pero ellos preferían caminar hacia su destrucción. Jesús comparó los días de Noé con los días previos a su regreso. Esto lo leemos en Mateo 24. Al igual que entonces, vivimos en un mundo lleno de escepticismo hacia el mensaje de Dios. Las personas ignoran las advertencias del Evangelio, aferrándose a una falsa sensación de seguridad. La paciencia de Dios sigue siendo evidente, pero el tiempo de gracia también tiene un límite. Los 120 años de paciencia divina no fueron un retraso, sino una oportunidad para el arrepentimiento. Aunque la generación de Noé rechazó esta gracia, el mensaje permanece para nosotros hoy: Dios es paciente, pero su juicio es seguro. La pregunta es: ¿entraremos en el arca de salvación que es Cristo, o ignoraremos su llamado? La historia de los 120 años de advertencia es un recordatorio de que Dios siempre da una oportunidad antes del juicio. Su paciencia es una expresión de su amor, pero también una invitación urgente. Así como en los días de Noé, hoy tenemos un llamado a arrepentirnos y prepararnos, porque la puerta del arca no permanecerá abierta para siempre. ¿Responderemos a su advertencia o seguiremos caminando hacia nuestra destrucción? El diluvio, juicio y salvación. Finalmente, el día llegó. Después de 120 años de paciencia divina, advertencias ignoradas y un arca completada con fe y perseverancia, los cielos se abrieron. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes,
aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Era un día que parecía ordinario para el mundo incrédulo, pero extraordinario en el plan de Dios. De repente, el caos se desató. La tierra, que había sido bañada por el rocío suave desde la creación, ahora era inundada por torrentes imparables. El diluvio no fue un accidente natural, fue el cumplimiento del juicio divino. Dios había observado el corazón corrupto de los hombres, lleno de violencia y maldad, y ahora su justicia actuaba. El agua, que había sido símbolo de vida, se convirtió en un agente de juicio. Este evento nos recuerda que Dios es justo, que no pasará por alto el pecado y que su santidad exige rendición de cuentas. Antes de que las lluvias comenzaran, Dios llamó a Noé y a su familia al arca. Y Jehová le dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Fue Dios quien cerró la puerta del arca, un acto que simboliza su control soberano sobre la salvación. La puerta se cerró no solo para proteger a los que estaban dentro, sino también para sellar el destino de los que estaban fuera. Cuando las fuentes del abismo fueron rotas y las cataratas de los cielos se abrieron, el rugido de las aguas fue ensordecedor. Era como si la creación misma estuviera clamando por justicia. Las montañas que habían sido símbolos de estabilidad fueron cubiertas, los ríos se desbordaron, y la vida, tal como la conocían, fue borrada. No hubo refugio fuera del arca, solo había caos. Los que habían ignorado a Noé durante años ahora comprendían la magnitud de su error, pero era demasiado tarde. Imagínalos corriendo hacia las montañas, buscando altura, tratando de escapar de las aguas. Sus gritos resonaban, pero la puerta del arca no se abriría. Este es un recordatorio solemne de que la gracia de Dios tiene un límite. La oportunidad de arrepentimiento no puede ser postergada para siempre. Mientras las aguas crecían y todo lo que había en la tierra perecía, el arca flotaba, llevando consigo a los que Dios había salvado. El arca es un símbolo poderoso de Cristo, quien es nuestro refugio en medio del juicio. Así como los que estaban dentro del arca fueron preservados, aquellos que están en Cristo serán salvados de la ira venidera. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que llovió durante 40 días y 40 noches. Este número, que a menudo simboliza prueba y purificación en las Escrituras, marcó el tiempo que la tierra fue cubierta completamente. Durante este periodo, Noé y su familia dependieron completamente de la protección de Dios. Aislados del mundo exterior, su única seguridad era la fidelidad divina. Las aguas crecieron tanto que cubrieron las montañas más altas, superándolas por 15 codos. Este detalle nos muestra la magnitud del juicio. Nada quedó fuera del alcance de las aguas, y toda carne que respiraba pereció. La imagen es aterradora, pero también muestra la seriedad con la que Dios trata el pecado. Después de que las lluvias cesaron, el silencio se apoderó de la tierra. Todo lo que había tenido vida ahora yacía bajo las aguas. El mundo estaba vacío, un recordatorio solemne de que el pecado trae muerte. Pero dentro del arca, había vida, preservada por la misericordia de Dios. Este contraste nos muestra que en medio del juicio, Dios siempre ofrece salvación a los que confían en Él. Mientras el arca flotaba sobre las aguas, Noé y su familia no estaban simplemente sobreviviendo, estaban siendo preservados para un propósito mayor. Dios no solo los salvó del juicio, sino que también los estaba preparando para un nuevo comienzo. Esto nos enseña que la salvación no es el final de la historia, es el inicio de una vida dedicada a los propósitos de Dios. El diluvio es una de las narraciones más poderosas de la Biblia porque combina de manera impactante la justicia de Dios y su gracia. La misma agua que trajo juicio a los incrédulos fue el medio de salvación para Noé y su familia. Esta dualidad nos recuerda que Dios es justo, pero también misericordioso. Nos ofrece refugio en Cristo, pero debemos entrar al arca mientras la puerta esté abierta. El diluvio no es solo una historia de juicio, sino también de esperanza. Así como el arca preservó a Noé y su familia, Cristo es nuestro refugio en medio de las tormentas de la vida y del juicio venidero. La pregunta es, ¿has entrado al arca? ¿Has respondido al llamado de Dios mientras su gracia aún está disponible? El diluvio nos recuerda que el tiempo para decidir no es eterno, pero la salvación ofrecida por Dios es suficiente para todos los que confían en Él. El diluvio había terminado. Las aguas que cubrieron la tierra, arrasándolo todo, finalmente retrocedieron, y el arca descansó sobre el monte Ararat. Noé y su familia, junto con los animales, descendieron a un mundo que había sido renovado, pero vacío y silencioso. Había una mezcla de esperanza y reverencia, pues todo lo que veían era un testimonio del juicio de Dios y de su misericordia. Este momento marcó el inicio de un nuevo pacto,
un compromiso divino con la humanidad y toda la creación. Dios habló a Noé, rompiendo el silencio con una promesa que cambiaría para siempre la relación entre él y la humanidad. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros. Este pacto no era solo con Noé y su familia, sino con toda la humanidad futura. En medio de un mundo transformado por el juicio, Dios prometió no volver a destruir la tierra con un diluvio, mostrando su gracia y su deseo de preservar la vida. El pacto de Dios no se limitó a la humanidad, incluyó a todos los seres vivos. Los animales, que habían sido preservados junto con Noé en el arca, también fueron receptores de esta promesa. Esto muestra el cuidado de Dios por toda su creación, una señal de que Él valora cada criatura que ha hecho. La creación misma estaba bajo la protección de este pacto. Dios no solo hizo una promesa, también estableció un símbolo eterno para recordarla. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris, con su esplendor multicolor, sería un recordatorio visible tanto para Dios como para la humanidad de que las aguas del juicio nunca más cubrirían la tierra. Cada vez que el arco aparece en el cielo, es como si Dios susurrara al mundo: mi misericordia sigue siendo fiel. El arco iris, una maravilla de la naturaleza, es más que un fenómeno meteorológico. Es un testimonio de la justicia de Dios, que no tolera el pecado, y de su gracia, que preserva la vida. La forma del arco también es significativa, apunta hacia el cielo, como un arma colgada y desactivada, simbolizando que Dios ha decidido contener su juicio y mostrar misericordia. A diferencia de otros pactos bíblicos, el pacto con Noé no requería ninguna condición por parte de la humanidad. Era unilateral, establecido por Dios mismo, quien asumió toda la responsabilidad. Además, era eterno, una promesa que trascendería generaciones y perduraría mientras existiera la tierra. Este pacto reflejaba la fidelidad de Dios, que nunca cambia ni rompe su palabra. El pacto con Noé demuestra que el juicio de Dios nunca es el final de la historia. Después del diluvio, Dios no abandonó a la humanidad, en cambio, hizo un compromiso para preservar la vida y permitir que la tierra prosperara nuevamente. Esto nos enseña que Dios siempre busca la restauración, incluso después del juicio más severo. Antes de que Dios estableciera su pacto, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Jehová. Este acto de adoración y gratitud tocó el corazón de Dios, quien declaró que nunca más volvería a maldecir la tierra por causa del hombre. Este altar simboliza cómo la adoración sincera puede abrir caminos hacia la misericordia y las promesas divinas. Aunque Dios prometió no destruir la tierra con un diluvio, el arco iris también es un recordatorio de que su paciencia tiene un límite. Nos llama a reflexionar sobre nuestra relación con Él y a responder con arrepentimiento y obediencia. Es una invitación a vivir en comunión con Dios, recordando que su misericordia no debe ser tomada a la ligera. El pacto con Noé es un reflejo del plan redentor de Dios, que encuentra su cumplimiento en Cristo. Así como el arco iris es un símbolo de la misericordia de Dios, Jesús es la manifestación suprema de esa misericordia. En la cruz, Cristo asumió el juicio que merecíamos, asegurándonos un pacto eterno de salvación y reconciliación con Dios. El pacto de Dios con Noé no solo era un compromiso, era una declaración de esperanza. Era un recordatorio de que, a pesar del pecado y la corrupción humana, Dios no se ha rendido con la humanidad. Cada vez que vemos un arco iris, somos llamados a recordar que Dios es fiel, que su amor permanece y que su gracia siempre está disponible para los que confían en Él. El pacto con Noé nos enseña que Dios es justo, pero también misericordioso. Aunque el juicio es real, su gracia es mayor. Nos llama a responder con gratitud, adoración y una vida que refleje su fidelidad. En Cristo, vemos el cumplimiento final de este pacto, una promesa de salvación eterna que trasciende el tiempo. Estamos viviendo como herederos de este pacto, confiando en su fidelidad y proclamando su misericordia al mundo. El rugido de las aguas había cesado. Lo que antes era una tierra vibrante y llena de actividad ahora yacía en un profundo silencio. Todo lo que había respirado fuera del arca había sido borrado, y lo que quedaba era una tierra lavada por el juicio de Dios. Noé, su familia y los animales estaban a salvo en el arca, pero al mirar por la ventana, veían un mundo que ya no existía como lo conocían. Ese silencio no era vacío, estaba cargado de significado, pues anunciaba un nuevo comienzo. Después de 1 año y 10 días en el arca, Dios habló nuevamente a Noé: sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Este llamado no era solo una instrucción práctica, era una proclamación de esperanza. Dios estaba llevando a Noé y su familia a una tierra renovada, un lienzo limpio sobre el cual comenzaría una nueva historia de la humanidad. Noé no salió del arca por su propia iniciativa.
Esperó la dirección de Dios. Aunque las aguas habían bajado y la tierra parecía seca, no se apresuró. Su paciencia y dependencia en la guía divina muestran una fe madura y un entendimiento profundo de que la seguridad no estaba en la tierra seca, sino en la voz de Dios. Cuando Noé y su familia salieron del arca, pisaron una tierra que había sido renovada por las aguas. El paisaje debía ser extraño y desconocido, pero también lleno de posibilidades. Todo estaba en silencio, como si la creación misma estuviera conteniendo la respiración, esperando que la humanidad volviera a ocupar su lugar en el plan divino. Noé, como representante de una nueva era, tenía la tarea de comenzar de nuevo con humildad y reverencia. Lo primero que hizo Noé después de salir del arca no fue construir un refugio ni buscar alimento. En lugar de eso, construyó un altar para ofrecer sacrificios a Dios. Este acto fue una expresión de gratitud, adoración y reconocimiento de que todo lo que había sucedido, desde el juicio hasta la salvación, era obra de Dios. Este altar marcó el inicio del nuevo capítulo de la humanidad bajo un pacto de gracia. Los sacrificios ofrecidos por Noé subieron como un aroma grato a Dios. Este detalle nos revela el carácter de Dios, aunque es santo y justo, también es tierno y compasivo. El sacrificio de Noé no solo era una expresión de gratitud, sino también un símbolo de expiación, una sombra de los sacrificios que apuntarían al sacrificio perfecto de Cristo. En respuesta al sacrificio de Noé, Dios hizo una promesa solemne: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Aunque la humanidad seguiría siendo imperfecta y propensa al pecado, Dios decidió mostrar su misericordia. Este momento marca una transición en la relación entre Dios y el hombre, donde la gracia comienza a brillar más claramente. Dios aseguró a Noé que los ciclos de la naturaleza continuarían. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Este compromiso no solo era una promesa de estabilidad, sino también una reafirmación del propósito divino para la creación. A pesar del pecado humano, Dios estaba dispuesto a sostener el orden que él mismo había establecido. Aunque Dios prometió no volver a destruir la tierra con un diluvio, el nuevo comienzo también implicaba responsabilidad. La humanidad había recibido una segunda oportunidad, pero esa oportunidad venía con un recordatorio: Dios es santo y justo, y el pecado no puede ser ignorado. Este nuevo comienzo era un llamado a vivir en obediencia y gratitud. La salida de Noé del arca simboliza la salvación que encontramos en Cristo. Así como el arca preservó a Noé y su familia, Jesús es nuestro refugio en medio del juicio. Cuando salimos de las aguas del bautismo, también entramos en un nuevo comienzo, libres del pecado y llamados a vivir para la gloria de Dios. La tierra renovada de Noé apunta a la nueva creación que Dios está preparando para los que confían en Él. Este nuevo comienzo no fue solo para Noé y su familia, fue para toda la humanidad. La promesa de Dios de no destruir la tierra nuevamente con un diluvio sigue vigente, y el arco iris que aparece después de la lluvia nos recuerda su fidelidad. Cada vez que miramos hacia el cielo y vemos ese arco de colores, somos llamados a recordar que Dios es un Dios de segundas oportunidades, de restauración y de esperanza. El nuevo comienzo de Noé es un testimonio de la fidelidad de Dios. A pesar de la corrupción humana, Él no renunció a su creación. Este relato nos llama a vivir como Noé, en gratitud, obediencia y reverencia, reconociendo que cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo bajo la gracia de Dios. La historia de Noé, un hombre que caminó con Dios y sobrevivió al juicio global, da un giro inesperado después del diluvio. Noé, descrito como un hombre justo e íntegro, muestra una faceta humana: su debilidad. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña. Este acto en sí no era incorrecto, la agricultura era parte del mandato de Dios para dominar y trabajar la tierra. Pero el relato nos lleva a un desenlace inesperado: y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Aquí vemos a un hombre de fe cayendo en un momento de vulnerabilidad. El relato de Noé nos recuerda que incluso los hombres más piadosos son humanos. No importa cuán cercanos estén a Dios, todos somos propensos a tropezar. Este incidente no anula la justicia de Noé ni la obra que Dios hizo a través de él, pero sí muestra que la naturaleza humana sigue siendo débil y necesita constantemente la gracia de Dios. Noé no era perfecto, su justicia provenía de su fe, no de su impecabilidad. El vino, en las Escrituras, puede ser un símbolo de alegría y celebración cuando se usa con moderación, pero aquí se convierte en un símbolo de descuido. Noé, el hombre que había obedecido a Dios con tanta diligencia, permitió que su autocontrol se debilitara. La embriaguez lo llevó a estar desnudo, exponiéndolo de una manera que contradecía la dignidad que había mantenido durante toda su vida. Este momento nos muestra cómo un acto impulsivo puede empañar un testimonio brillante.
El relato nos dice que Cam, uno de los hijos de Noé, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos afuera. La acción de Cam no fue simplemente observar, su actitud reveló irrespeto y burla hacia su padre. En lugar de cubrirlo o mostrar compasión, expuso su vulnerabilidad. Este acto es un reflejo de cómo la nueva generación, aunque preservada del diluvio, no estaba exenta de pecado. En contraste con Cam, Sem y Jafet mostraron un profundo respeto por su padre. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Su acción fue intencional y respetuosa, no miraron la vergüenza de su padre, sino que buscaron cubrirla. Esto es un ejemplo de cómo la honra y la gracia pueden marcar la diferencia en una generación. Cuando Noé despertó y supo lo que Cam había hecho, pronunció una maldición sobre Canaán, el hijo de Cam: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Esta maldición puede parecer severa, pero refleja las consecuencias del pecado que a menudo se extienden a las generaciones futuras. La falta de respeto y desobediencia de Cam tuvo repercusiones en su descendencia, mostrando cómo nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes vienen después de nosotros. En contraste con la maldición de Canaán, Noé pronunció bendiciones sobre Sem y Jafet. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem. Esta bendición muestra cómo la honra y la obediencia traen favor y recompensa. Sem y Jafet, al cubrir la desnudez de su padre, demostraron un carácter que reflejaba la gracia de Dios. Este incidente nos recuerda que, aunque el diluvio eliminó la maldad de la generación anterior, no eliminó la naturaleza pecaminosa del hombre. El pecado permaneció en el corazón humano, y la nueva generación no era diferente. Este evento señala la necesidad de una solución más profunda que el juicio del diluvio, la redención que solo Cristo podía traer. El relato de Noé y sus hijos nos enseña la importancia de mostrar honra, incluso en los momentos de debilidad de otros. Cam expuso la vergüenza de su padre, mientras que Sem y Jafet buscaron cubrirla con dignidad. Como creyentes, estamos llamados a cubrir a otros con gracia, a edificar en lugar de destruir, y a reflejar el amor de Dios incluso en situaciones difíciles. La caída de Noé después de su gran acto de fe y obediencia nos recuerda que ningún hombre está exento de tropezar. Este incidente destaca la necesidad de depender constantemente de la gracia y la guía de Dios. No importa cuán fieles hayamos sido en el pasado, siempre necesitamos mantenernos vigilantes en nuestra relación con Él. Aunque este relato muestra la debilidad de Noé y el pecado de Cam, también apunta hacia la redención futura en Cristo. La historia de Noé nos recuerda que ningún hombre es perfecto, pero Dios es fiel. Jesús vino como el Redentor perfecto, cubriendo nuestra vergüenza con su gracia y ofreciendo una solución eterna al problema del pecado. El pecado y la debilidad humana son inevitables, pero la gracia de Dios siempre está presente para redimir y restaurar. Noé, un hombre justo, tuvo un momento de vulnerabilidad, pero su vida sigue siendo un testimonio de la fidelidad de Dios. Este relato nos desafía a vivir con humildad, a honrar a otros en su fragilidad y a depender constantemente de la gracia redentora de Cristo. Jesús, en su enseñanza sobre el fin de los tiempos, nos ofrece una comparación directa y estremecedora: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta declaración no solo conecta el pasado con el futuro, sino que también revela que la humanidad, con toda su tecnología y modernidad, sigue reflejando el mismo corazón corrupto de aquella generación antigua. El paralelismo es ineludible: una sociedad distraída, viviendo sin pensar en el juicio venidero. En los días de Noé, las personas comían, bebían, se casaban y vivían sus vidas como si nada estuviera por cambiar. Aunque Noé construyó un arca durante 120 años y predicó justicia, el mundo continuó con su rutina, ignorando las advertencias. Este desprecio hacia las señales de Dios es un reflejo de la indiferencia espiritual que prevalece en nuestros tiempos. Las personas están ocupadas en sus propios intereses, ignorando el llamado urgente del Evangelio. La comparación que hace Jesús entre los días de Noé y su segunda venida es una advertencia. Así como el diluvio llegó repentinamente y tomó a todos desprevenidos, su regreso será igualmente inesperado. En medio de la cotidianidad, cuando todo parece estable, el Hijo del Hombre aparecerá. Esto nos llama a vivir en una constante actitud de vigilancia y preparación. El relato de Noé nos muestra que una generación puede estar tan absorta en las cosas temporales que pierde de vista las eternas. La gente de su tiempo no se preocupó por el juicio porque estaban demasiado ocupados disfrutando de la vida. Hoy en día, las distracciones son aún mayores: tecnología, entretenimiento, ambiciones personales. Jesús nos llama a no dejarnos atrapar por lo temporal, sino a poner nuestra atención en lo eterno.
El mundo de Noé no creía que el juicio fuera real. Quizás se burlaban de él mientras trabajaba en el arca, pensando que era un fanático o un loco. Pero cuando las aguas comenzaron a caer, la realidad los golpeó demasiado tarde. Esta misma actitud prevalece hoy. Muchos descartan las advertencias del Evangelio, ignorando el llamado al arrepentimiento hasta que sea demasiado tarde. Jesús nos insta a no cometer el mismo error. Al igual que en los días de Noé, donde Dios esperó pacientemente durante 120 años, hoy vivimos en un tiempo de gracia. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Sin embargo, este tiempo tiene un límite. El diluvio llegó, y de la misma manera, Jesús regresará para establecer su reino. El arca de Noé fue el refugio que salvó a su familia del juicio. De manera similar, Jesús es el refugio para nosotros hoy. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Así como la entrada al arca fue la única manera de escapar del diluvio, Cristo es el único camino hacia la salvación. Ignorar esta verdad tiene consecuencias eternas. Jesús no solo mencionó los días de Noé para advertirnos, sino para llamar a la acción. Vivir preparados no significa vivir con miedo, sino con fe activa. Es un llamado a arrepentirnos, a fortalecer nuestra relación con Dios y a proclamar su evangelio mientras aún hay tiempo. Así como Noé trabajó diligentemente en el arca, estamos llamados a trabajar en el reino de Dios. El diluvio es una evidencia de que Dios cumple su palabra. Aunque su juicio puede parecer lejano, es inevitable. Jesús nos recuerda que su regreso no será simbólico ni espiritual, sino físico y real. Esto nos desafía a tomar en serio su palabra y a vivir como si su venida fuera hoy. Así como el arca tenía espacio suficiente para todos los que quisieran entrar, la salvación en Cristo está disponible para toda la humanidad. La diferencia está en la respuesta. ¿Entramos en el arca de su gracia o permanecemos fuera, ignorando su llamado? Este es el momento de decidir, mientras la puerta aún está abierta. Aunque la comparación con los días de Noé puede parecer sombría, también es un mensaje de esperanza. Noé fue preservado porque confió en Dios. De la misma manera, aquellos que confían en Cristo serán preservados en el día del juicio. Más allá del caos y la maldad de nuestro tiempo, podemos vivir con la esperanza de que Jesús regresará para establecer un reino eterno de paz y justicia. Los días de Noé son una advertencia para nuestra generación. El tiempo de gracia tiene un límite, y la venida del Hijo del Hombre será repentina. Pero también son un recordatorio de la fidelidad de Dios. Él siempre provee un refugio para los que confían en Él. ¿Estamos viviendo como los distraídos del tiempo de Noé o como Noé mismo, preparados y obedientes? La puerta del arca está abierta ahora, pero no lo estará para siempre. ¿Qué decisión tomarás hoy? En medio de una generación corrupta y violenta, donde la maldad del hombre era continua y las intenciones de su corazón eran solo perversidad, se destaca una descripción única. Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Estas palabras no solo describen su carácter, sino que revelan la esencia de su relación con Dios. Caminar con Dios implica comunión constante, obediencia sincera y una vida dirigida por la fe. Noé no simplemente creía en Dios, vivía en cercanía con Él. La generación de Noé había alcanzado niveles extremos de maldad. Todo a su alrededor era corrupción, violencia y pecado desenfrenado. Sin embargo, Noé no se dejó influenciar por el entorno. Su relación con Dios lo separó del sistema corrupto de su época y lo mantuvo enfocado en los propósitos divinos. Caminar con Dios no significa estar aislado físicamente, sino espiritualmente separado de los valores de un mundo que rechaza a Dios. La justicia de Noé no provenía de sus obras, sino de su fe en Dios. Hebreos 11 confirma que Noé fue justo porque creyó en la advertencia de Dios y actuó conforme a ella. Su justicia era fruto de una relación interna, profunda, que lo llevó a vivir conforme a la voluntad de Dios. Este es el modelo de toda relación verdadera con Dios, comienza en el corazón y se manifiesta en la vida. Noé no tenía evidencia tangible de lo que Dios le estaba diciendo. Nunca había visto un diluvio, y la magnitud del juicio anunciado por Dios era inconcebible. Sin embargo, creyó y obedeció. Su relación con Dios se basaba en la confianza total en su palabra, sin cuestionamientos ni reservas. Este tipo de fe es la que agrada a Dios y profundiza nuestra relación con Él. Caminar con Dios significa más que obedecer, implica una comunión diaria y continua. Noé no solo escuchaba a Dios, hablaba con Él, dependía de Él y buscaba su guía en todo momento. Esta comunión le dio la fortaleza para soportar décadas de trabajo en el arca, las burlas de su generación y la soledad de ser un hombre justo en un mundo corrupto.
La relación de Noé con Dios no solo lo salvó físicamente del diluvio, sino que también transformó su vida. La justicia y la perfección que lo caracterizaban eran el fruto directo de su comunión con Dios. Esto nos enseña que no podemos alcanzar justicia por nosotros mismos, es el resultado de caminar con aquel que es santo. La relación de Noé con Dios no era pasiva, se expresaba a través de una obediencia activa. Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Su obediencia no era selectiva ni parcial, era completa. Esto nos muestra que caminar con Dios requiere rendición total a su voluntad, incluso cuando no entendemos todo lo que Él nos pide. La comunión de Noé con Dios no solo lo afectó a él, sino que también influyó en su familia. Su fe y su obediencia fueron un ejemplo para su esposa, sus hijos y sus nueras, quienes lo siguieron al arca y participaron en la misión divina. Una relación genuina con Dios siempre impacta a quienes están cerca de nosotros. La relación de Noé con Dios no solo fue crucial en su tiempo, sino que también se convirtió en un modelo para generaciones posteriores. Hebreos 11:7 lo menciona como un héroe de la fe, un hombre que caminó con Dios y cuya vida nos enseña cómo relacionarnos con Él. Su historia nos desafía a vivir una vida de fe, comunión y obediencia. La relación de Noé con Dios prefigura la relación que podemos tener con Cristo. Así como Noé caminó con Dios en medio de un mundo corrupto, estamos llamados a caminar con Cristo en un mundo que muchas veces lo rechaza. Jesús es el puente que nos permite tener comunión con el Padre, y su Espíritu Santo nos guía en este caminar diario. Caminar con Dios en nuestros días presenta desafíos similares a los de Noé. Vivimos en un mundo lleno de corrupción, violencia e incredulidad. Pero su vida nos muestra que es posible mantener una relación íntima con Dios a pesar de las circunstancias. Este caminar requiere fe, obediencia, comunión constante y un corazón dispuesto a confiar en Él, incluso cuando el camino parezca difícil. La relación de Noé con Dios fue el fundamento de su vida. Fue esta comunión la que lo mantuvo justo, obediente y perseverante en medio de una generación perversa. Hoy, somos llamados a caminar con Dios de la misma manera, cultivando una relación íntima y sincera con Él a través de Cristo. Estamos dispuestos a caminar con Dios, sin importar lo que el mundo piense o las dificultades que enfrentemos. El llamado de Dios a Noé no fue una tarea común, fue una misión monumental. Construir un arca gigantesca, durante décadas, en un contexto de incredulidad y burla, requería una preparación más allá de lo físico. Aunque la Biblia no detalla explícitamente los momentos íntimos entre Noé y Dios, su obediencia, fe y perseverancia revelan que su preparación espiritual fue fundamental. Noé no habría soportado las pruebas de su misión sin un corazón profundamente enraizado en Dios. Antes de recibir el mandato de construir el arca, Noé ya había desarrollado una relación cercana con Dios. Génesis 6:9 lo describe como un hombre justo, perfecto en su generación y que caminaba con Dios. Esta comunión no se construyó de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de búsqueda, fe y dependencia. Fue esa intimidad con Dios la que le permitió discernir su voz en medio de un mundo lleno de maldad. Hebreos 11 destaca que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Este detalle subraya la naturaleza sobrenatural de su fe. Noé creyó en lo invisible, en lo improbable, porque confiaba plenamente en quien le habló. Su preparación espiritual incluía una confianza absoluta en la palabra de Dios, una fe que lo llevó a actuar con reverencia, incluso cuando todo parecía irracional. La justicia de Noé no era una justicia humana, basada en obras, sino una justicia que provenía de su fe y obediencia a Dios. Su vida, marcada por la rectitud, lo preparó para ser un instrumento de salvación en medio de una generación corrupta. La preparación espiritual de Noé no era solo para él mismo, era un ejemplo para su familia y una declaración de que es posible vivir de manera recta en un mundo lleno de pecado. Dios le dio a Noé la tarea de construir un arca durante un periodo prolongado, que probablemente duró más de 100 años. Durante este tiempo, Noé enfrentó burlas, desánimo y fatiga. Su paciencia fue un reflejo de su preparación espiritual. Sabía que la misión de Dios no se cumpliría de inmediato, pero también sabía que su palabra era fiel. Cada día que pasaba trabajando en el arca, fortalecía su carácter y su dependencia en Dios. Noé vivió en una generación que estaba completamente corrompida. No había compañeros espirituales ni comunidades de fe que lo apoyaran. Su preparación espiritual incluyó aprender a caminar solo con Dios, dependiendo únicamente de su guía y su fortaleza. Esto nos enseña que nuestra relación con Dios no puede depender de las circunstancias ni de la aceptación de los demás. Dios no le habló a Noé cada día ni le dio señales constantes para recordarle su plan. Después de darle las instrucciones del arca, hubo un silencio divino mientras Noé trabajaba.
Durante esos años de construcción, Noé tuvo que aferrarse a la primera palabra que recibió. Esta lección nos muestra que la preparación espiritual incluye aprender a confiar en Dios, incluso cuando parece que Él está en silencio. Aunque la Biblia no registra explícitamente actos de adoración de Noé antes del diluvio, su vida misma era un acto de adoración. Cada tablón que colocaba en el arca era una declaración de su devoción a Dios. Después del diluvio, lo primero que hizo fue construir un altar y ofrecer sacrificios, lo que confirma que su corazón estaba orientado hacia la adoración. Esto nos enseña que la preparación espiritual incluye una vida de alabanza continua. Aunque Noé era un hombre espiritual, su misión requería habilidades prácticas: construir un arca, reunir animales, almacenar alimentos. Dios no solo le dio el mandato, sino también el conocimiento y la sabiduría necesarios para cumplirlo. Esto nos muestra que la preparación espiritual no está separada de nuestras habilidades y talentos. Dios usa todo lo que somos para sus propósitos. La preparación espiritual de Noé no solo lo benefició a él, impactó a su familia. Su fe, su carácter y su obediencia influyeron en su esposa, hijos y nueras, quienes lo siguieron al arca. Este detalle destaca que la preparación espiritual de un líder tiene un impacto profundo en quienes lo rodean. Noé no solo fue un constructor de arcas, sino también un constructor de una familia que confiaba en Dios. La vida de Noé nos enseña que toda misión dada por Dios requiere una preparación espiritual profunda. Caminar con Dios, confiar en su palabra, perseverar en medio de las pruebas, adorar continuamente y liderar con fe son lecciones que la Iglesia puede aplicar hoy. Así como Noé fue llamado a preparar un arca, somos llamados a preparar nuestros corazones y vidas para el regreso de Cristo. Su preparación espiritual no solo lo salvó a él, sino que también preservó la humanidad. ¿Estamos listos para cumplir la misión que Dios nos ha dado? La preparación espiritual de Noé no fue un evento instantáneo, sino un proceso constante de comunión, fe y obediencia. Este proceso lo equipó para soportar la presión de su generación, para liderar a su familia y para cumplir con el plan de Dios. Nos recuerda que el éxito en nuestra misión no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra relación con aquel que nos llama. ¿Estamos dispuestos a prepararnos espiritualmente para lo que Dios tiene reservado para nosotros? En medio de una generación corrupta, Dios vio a Noé y lo declaró justo. Pero la gracia que Noé halló ante los ojos de Dios no solo lo benefició a él, sino también a su familia. Y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Este mandato destaca que la obediencia y la relación de un hombre con Dios pueden tener un impacto directo en la salvación y el bienestar de su familia. Noé no era solo un líder espiritual, sino también el protector y guía de su hogar. Noé no podía construir el arca ni cumplir la misión de Dios solo. Aunque las Escrituras no detallan el papel exacto de cada miembro de su familia, está implícito que su esposa, hijos y nueras lo apoyaron en esta monumental tarea. La unidad de su familia en torno a la misión de Dios es un poderoso ejemplo de cómo la fe puede unir y fortalecer a un hogar, incluso en medio de la incredulidad y la oposición externa. La familia de Noé no solo lo siguió al arca por obligación, sino porque reconocían en él a un hombre que caminaba con Dios. Su liderazgo espiritual, forjado en años de comunión con el Creador, le permitió guiar a su familia en un camino de obediencia y fe. Esto nos enseña que el liderazgo espiritual comienza en el hogar y que la relación de un líder con Dios es clave para inspirar a los demás. Cuando llegó el momento de entrar al arca, toda la familia de Noé obedeció. Este acto colectivo de fe demuestra que la confianza en Dios no era solo de Noé, sino de toda su casa. Entrar al arca era un paso radical de fe, ya que significaba dejar atrás todo lo que conocían y depender completamente de la palabra de Dios. La obediencia familiar refleja la fortaleza espiritual que había sido cultivada en su hogar. El arca no solo fue un símbolo de salvación, también fue un lugar de refugio para la familia de Noé. Durante más de un año, vivieron juntos en un espacio cerrado, rodeados por las aguas del juicio. Este tiempo debió haber fortalecido sus lazos, ya que dependían unos de otros y, sobre todo, de Dios. La experiencia en el arca nos recuerda que nuestras familias también pueden ser un refugio, un lugar donde se cultiva la fe y se experimenta la gracia de Dios. Aunque no se menciona su nombre, la esposa de Noé jugó un papel fundamental en la misión divina. Como compañera de un hombre que enfrentó burlas y oposición durante décadas, debió haber sido un pilar de apoyo emocional y espiritual. Su disposición para seguir a Noé en esta tarea extraordinaria refleja su fe y su confianza tanto en Dios como en el liderazgo de su esposo. Sem, Cam y Jafet no solo eran parte del plan de salvación física, sino también espiritual. A través de ellos, la humanidad sería restaurada después del diluvio. Su papel en la construcción del arca y su participación en el pacto de Dios muestran cómo una familia unida en la misión divina puede ser un instrumento de redención para futuras generaciones.
La fe y la obediencia de Noé no solo salvaron a su familia inmediata, sino que también sentaron las bases para las generaciones venideras. El pacto que Dios hizo con Noé incluía a sus descendientes. Esto subraya la importancia de cultivar una fe que no solo impacte a nuestra generación, sino que también trascienda a las que vienen después de nosotros. La construcción del arca fue una tarea monumental que probablemente requirió el esfuerzo de toda la familia. Este trabajo colectivo no solo los preparó físicamente para el diluvio, sino que también fortaleció su unidad y su fe. La historia de Noé nos muestra que las familias pueden ser equipos espirituales, trabajando juntos para cumplir con los propósitos de Dios. Noé no solo enfrentó el desafío de construir el arca, también tuvo que liderar a su familia en medio de una generación que se burlaba de ellos. Este liderazgo bajo presión demuestra que la preparación espiritual y la fe de un líder son esenciales para guiar a su hogar en tiempos de prueba. Noé nos inspira a liderar con integridad y perseverancia, confiando en Dios incluso cuando el mundo está en contra. La historia de Noé nos desafía a reflexionar sobre el papel de nuestras familias en la misión de Dios. En un mundo que muchas veces ignora o rechaza a Dios, nuestras familias están llamadas a ser faros de fe, obediencia y unidad. Así como Noé lideró a su familia hacia el refugio del arca, hoy estamos llamados a guiar a nuestras familias hacia Cristo, el verdadero refugio. La misión de Noé no solo fue un llamado personal, sino también un propósito familiar. Su historia nos muestra que la fe comienza en el hogar y que una familia unida en Dios puede superar cualquier adversidad. En un mundo que necesita desesperadamente ejemplos de fe y unidad, ¿estamos dispuestos a ser familias que caminan juntas en obediencia y misión divina? Cuando las aguas del diluvio retrocedieron, Noé y su familia salieron del arca hacia un mundo renovado, pero vacío. La tierra, purificada por el juicio de Dios, se encontraba lista para un nuevo comienzo. Para Noé, era un momento de transición crucial. Había cumplido una misión monumental, pero ahora enfrentaba el desafío de reconstruir la vida en un entorno desolado. Noé no solo era un sobreviviente, sino también el patriarca de una humanidad restaurada, llamado a liderar en esta nueva etapa. La primera respuesta de Noé al salir del arca no fue explorar el nuevo mundo ni buscar provisiones, sino construir un altar para adorar a Dios. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Este acto muestra que Noé entendía que todo lo que había sucedido, desde el juicio hasta la salvación, era obra de Dios. La gratitud y la adoración fueron su prioridad, marcando el tono espiritual para el nuevo capítulo de la humanidad. En respuesta al sacrificio de Noé, Dios estableció un pacto no solo con él, sino con toda la creación: nunca más destruiré toda carne con aguas de diluvio. Este pacto, simbolizado por el arco iris, es un recordatorio constante de la fidelidad y la misericordia de Dios. Para Noé, fue una confirmación de que Dios estaba comprometido a preservar la vida y permitir que la humanidad prosperara, a pesar de sus fallas. Dios reiteró el mandato original dado a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Noé y su familia recibieron la responsabilidad de repoblar la tierra y ejercer dominio sobre ella. Este llamado no era solo físico, sino también espiritual. Noé fue encargado de establecer un legado que reflejara la voluntad de Dios en un mundo que comenzaba de nuevo. Noé, un hombre de la tierra, volvió a trabajar en ella, plantando viñas y cultivando la creación renovada. Este acto refleja la dignidad del trabajo como parte del mandato divino. Sin embargo, también nos muestra que, aunque la tierra había sido renovada, la naturaleza humana seguía siendo imperfecta. Noé trabajó la tierra con dedicación, pero este esfuerzo también marcó un momento de vulnerabilidad. A pesar de ser un hombre justo, Noé no era perfecto. Después de plantar una viña, bebió de su vino, se embriagó y quedó expuesto en su tienda. Este incidente revela que incluso los más justos son susceptibles a la debilidad. La caída de Noé nos recuerda que la santidad no significa perfección, sino dependencia continua de la gracia de Dios. Noé no fue definido por este error, pero su historia nos enseña que todos somos vulnerables al pecado. El incidente de la embriaguez también puso en evidencia las dinámicas familiares. Cam, uno de los hijos de Noé, mostró falta de respeto al exponer la desnudez de su padre, mientras que Sem y Jafet actuaron con honra al cubrirlo sin mirarlo. Este momento destaca que incluso en una familia guiada por la fe, pueden surgir conflictos y decisiones que reflejan el corazón de cada individuo. Las acciones de los hijos de Noé tuvieron consecuencias que se extendieron a sus descendientes. En respuesta al acto de deshonra de Cam, Noé pronunció una maldición sobre Canaán, el hijo de Cam, declarando que sería siervo de sus hermanos. Por otro lado, bendijo a Sem y Jafet por su actitud respetuosa. Estas palabras no fueron simples declaraciones emocionales, sino proféticas.
Nos recuerdan que nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, sino que también pueden tener un impacto generacional. De los 3 hijos de Noé surgieron las naciones de la tierra. Sem, Cam y Jafet se convirtieron en los ancestros de las civilizaciones futuras. Noé no solo fue el patriarca de su familia inmediata, sino también el punto de partida para la diversidad de pueblos y culturas en el mundo. Este aspecto de su vida nos muestra cómo Dios usa a individuos para dar forma al destino de la humanidad. Aunque el diluvio fue un evento único, la vida de Noé después del diluvio dejó un legado eterno. Su ejemplo de fe, obediencia y gratitud se convirtió en un modelo para generaciones futuras. Hebreos 11:7 lo menciona como un héroe de la fe, alguien que fue advertido de lo que no se veía y actuó con reverencia, salvando no solo a su familia, sino también dejando un testimonio vivo de confianza en Dios. La vida de Noé después del diluvio nos recuerda que cada nuevo comienzo viene con desafíos y responsabilidades. Aunque el juicio pasó, la misión de reflejar la gloria de Dios en la tierra continuaba. Su historia nos enseña que incluso después de grandes victorias espirituales, debemos mantenernos humildes y dependientes de Dios. Noé nos inspira a comenzar de nuevo con gratitud, a trabajar con diligencia y a confiar en que el pacto de Dios es eterno. La vida de Noé después del diluvio nos enseña que el caminar con Dios no termina con un solo acto de fe. La fidelidad diaria, la adoración constante y la disposición para liderar en nuevas etapas son esenciales. Así como Noé enfrentó nuevos desafíos, nosotros también somos llamados a vivir con gratitud, honra y dependencia de Dios en cada nueva temporada. ¿Cómo estás viviendo en el nuevo capítulo que Dios te ha dado? La vida de Noé se destaca no solo por su justicia, sino porque en medio de una generación corrupta, él caminó con Dios. Este caminar lo convirtió en un hombre obediente y fiel, alguien que siguió las instrucciones divinas con exactitud. En este sentido, Noé refleja el carácter de Jesucristo, quien también caminó en perfecta obediencia al Padre en un mundo lleno de pecado. Noé, como precursor de Cristo, nos enseña que la verdadera salvación comienza con la disposición de un corazón obediente. Noé recibió la tarea de advertir al mundo sobre un juicio inminente, mientras construía un arca de salvación. Este acto no era solo práctico, sino también simbólico. Así como Noé predicó justicia, Jesús vino al mundo como la luz que expone el pecado y ofrece salvación. Ambos proclamaron un mensaje de gracia, pero muchos eligieron ignorar la advertencia, revelando la dureza del corazón humano. El arca de Noé es uno de los símbolos más poderosos de Cristo en el Antiguo Testamento. Así como el arca fue el único medio de salvación durante el diluvio, Jesús es el único camino para escapar del juicio venidero. Noé construyó el arca siguiendo las instrucciones de Dios, y su obediencia resultó en salvación para su familia. De la misma manera, Cristo cumplió la voluntad del Padre al sacrificarse por nosotros, abriendo la puerta de la salvación eterna. Hebreos 11:7 declara que Noé fue heredero de la justicia que viene por la fe. Esta declaración conecta directamente con el mensaje de Cristo, que la justicia no viene por obras, sino por la fe en Dios. Así como Noé creyó en lo que no veía y actuó en consecuencia, Jesús llama a sus seguidores a confiar en Él y a caminar en obediencia, sabiendo que nuestra fe es lo que nos justifica ante el Padre. Durante los días de Noé, Dios esperó pacientemente mientras él construía el arca, dando tiempo a la humanidad para arrepentirse. Esta paciencia divina se refleja también en Cristo, quien espera con amor y misericordia para que más personas entren en el arca de la salvación. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ambos periodos revelan un Dios lleno de gracia, que da oportunidades antes del juicio. El diluvio es un recordatorio solemne de que el juicio de Dios es real e inevitable. Noé fue un testigo vivo de que Dios no puede ignorar el pecado. De manera similar, Jesús advirtió sobre el juicio venidero, llamando a las personas al arrepentimiento. La historia de Noé nos enseña que aunque Dios es paciente, su justicia prevalecerá, y solo aquellos que están en Cristo serán salvos. Después del diluvio, Dios renovó su pacto con la creación, prometiendo no volver a destruir la tierra con agua. Este acto de renovación apunta hacia la obra de Cristo, quien no solo redime a los individuos, sino que también promete una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva. Así como Noé fue parte del reinicio del mundo físico, Jesús es el iniciador de una nueva creación espiritual y eterna. Noé lideró a su familia a través del juicio del diluvio, guiándolos al arca y preservándolos para un nuevo comienzo. Este liderazgo nos recuerda a Cristo, quien es nuestro buen pastor, guiándonos al refugio de su salvación. Mientras que Noé salvó a su familia del agua, Jesús salva a su iglesia del pecado y la muerte, llevándonos hacia un nuevo pacto. El pacto que Dios estableció con Noé después del diluvio refleja la promesa del Evangelio. Dios prometió que nunca más destruiría la tierra con agua,
y el arco iris se convirtió en el símbolo de su fidelidad. En Cristo, Dios estableció un nuevo pacto, sellado con su sangre, prometiendo vida eterna a todos los que creen en él. Así como el arco iris es un recordatorio visible del pacto de Noé, la cruz es el recordatorio eterno del pacto de Cristo. Noé, como precursor de Cristo, nos deja un modelo de cómo vivir en fe y obediencia. En un mundo lleno de maldad, él permaneció fiel a Dios y cumplió su propósito, a pesar de la oposición. De la misma manera, los creyentes de hoy están llamados a ser testigos de Cristo, viviendo en justicia y proclamando el Evangelio, incluso cuando el mundo lo rechace. La historia de Noé es más que un relato del pasado, es un anticipo del plan eterno de Dios. A través de Noé, vemos destellos de Cristo, un hombre justo, obediente y dispuesto a cumplir la voluntad de Dios para salvar a otros. La obra de Cristo perfecciona y cumple lo que Noé comenzó, llevando la salvación no solo a una familia, sino a toda la humanidad. Ambos nos enseñan que el juicio y la gracia de Dios son inseparables y que su propósito final es la redención. La vida de Noé apunta directamente a la obra de Cristo, revelando la fidelidad de Dios en todas las generaciones. Noé fue un precursor del Salvador, un testimonio vivo de que la obediencia y la fe conducen a la salvación. Hoy, Jesús nos llama a entrar en el arca de su gracia, donde encontraremos refugio del juicio y esperanza eterna. Cuando las aguas del diluvio retrocedieron, Noé y su familia salieron del arca a una tierra renovada, purificada por el juicio de Dios. Todo lo que una vez había sido familiar estaba ahora transformado. La humanidad, a través de Noé, estaba frente a un nuevo comienzo. Este momento marcó una oportunidad única, restablecer la vida en una creación que había sido renovada. Sin embargo, este nuevo comienzo venía acompañado de un mandato, el mismo dado a Adán y Eva, llenar la tierra y gobernarla con sabiduría. Dios reiteró a Noé y su familia el mandato original dado en el Edén: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Este llamado no era solo físico, sino también espiritual. Significaba establecer una nueva generación que viviera bajo los principios de Dios. Era un recordatorio de que, a pesar del juicio, el propósito original de la creación seguía vigente. Noé y su familia no solo estaban llamados a repoblar la tierra, sino a ser portadores de los valores divinos en una humanidad reiniciada. Después del diluvio, Dios estableció una relación diferente entre los humanos y los animales. Declaró que el temor y el miedo de los animales estarían sobre el hombre, y que los animales serían parte del sustento humano. Este cambio marcó una transición en la relación entre el hombre y la creación, recordando que, aunque el hombre tenía dominio sobre la tierra, este dominio debía ejercerse con responsabilidad y respeto por la obra de Dios. El pacto que Dios hizo con Noé no solo fue con él y su familia, sino con toda criatura viviente. Este pacto mostró la intención de Dios de preservar la vida y cuidar de su creación. El arco iris se convirtió en un recordatorio visible de que Dios nunca más destruiría la tierra con agua. Este pacto no solo demuestra la fidelidad de Dios, sino también su amor por toda la creación, desde los seres humanos hasta los animales. Aunque la creación había sido purificada, el corazón humano seguía siendo propenso al pecado. Dios reconoció esto cuando dijo: «Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud». Este reconocimiento nos enseña que, aunque la tierra había sido renovada, la verdadera transformación debía ocurrir en el corazón humano. La obediencia a Dios sería clave para preservar este nuevo comienzo. Noé, como hombre de la tierra, continuó trabajando después del diluvio, plantando viñas y cultivando la tierra. Este acto refleja que el trabajo es una parte esencial del mandato de Dios para el ser humano. Aunque el pecado había introducido el esfuerzo y el dolor en el trabajo, este seguía siendo una forma de glorificar a Dios al cuidar y administrar su creación. La tierra renovada era un recordatorio de que el hombre debía ser un buen mayordomo de lo que Dios le había confiado. A pesar del juicio y la renovación de la tierra, la humanidad seguía siendo vulnerable al pecado. El incidente de la embriaguez de Noé demuestra que, aunque el mundo exterior había sido transformado, el corazón humano todavía necesitaba redención. Este evento resalta la necesidad de un Salvador que pudiera transformar no solo la creación, sino también el corazón del hombre. La nueva creación después del diluvio tenía ecos del Edén. Así como Adán recibió el mandato de llenar la tierra y dominarla, Noé recibió un llamado similar. Sin embargo, mientras que Adán cayó en el pecado en un mundo perfecto, Noé enfrentó los mismos desafíos en una tierra renovada, pero con un corazón que aún llevaba las marcas de la caída. Esto muestra que la verdadera restauración no sería completa hasta que Cristo, el segundo Adán, trajera la redención final. El mandato de dominar la tierra no era una licencia para explotarla, sino un llamado a administrarla sabiamente.
Noé y su familia estaban llamados a ser mayordomos responsables de la creación renovada, reflejando el carácter de Dios en su cuidado por la tierra. Este llamado sigue siendo relevante hoy, recordándonos que nuestra relación con la creación debe ser de respeto y cuidado, reconociendo que es obra de las manos de Dios. Aunque el diluvio marcó un nuevo comienzo, también dejó un recordatorio del impacto del pecado. Las generaciones futuras necesitarían recordar que la corrupción de la humanidad había llevado al juicio de Dios. Este recordatorio no era para vivir en temor, sino en reverencia, reconociendo que la gracia de Dios había permitido un nuevo comienzo. La creación renovada era un testimonio tanto de la justicia como de la misericordia divina. La renovación de la tierra después del diluvio apunta hacia una renovación más grande, la nueva creación en Cristo. Así como Noé fue parte del inicio de una humanidad renovada, Jesús es el iniciador de un cielo nuevo y una tierra nueva. En Cristo, no solo se restaura la creación, sino también el corazón humano. La historia de Noé nos enseña que, aunque podemos cuidar la creación, la verdadera restauración viene a través de la obra redentora de Jesús. La creación renovada después del diluvio es un recordatorio del compromiso de Dios con su obra y su deseo de restaurar lo que el pecado ha dañado. Noé y su familia fueron llamados a ser mayordomos fieles de esta nueva creación, una tarea que aún nos corresponde a nosotros hoy. Sin embargo, esta historia también nos apunta hacia Cristo, quien trae la verdadera renovación, no solo de la creación, sino de nuestro corazón. Noé es uno de los ejemplos más poderosos de fe en las Escrituras. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Esta declaración encapsula la esencia de su vida, una confianza absoluta en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían irracionales. Noé no vio lluvia ni inundaciones, pero creyó en la palabra de Dios. Su fe no dependió de lo visible, sino de la certeza de quien le había hablado. La generación de Noé era completamente corrupta y ajena a los caminos de Dios. Sin embargo, él decidió caminar en fe, incluso cuando era el único que lo hacía. Su vida nos recuerda que la fe no depende de la aprobación de los demás ni de las circunstancias favorables. Noé perseveró, rodeado de burlas y desprecio, demostrando que la verdadera fe se mantiene firme, aunque todo el mundo se oponga. Noé no solo creyó, actuó conforme a lo que Dios le pidió. Durante décadas, trabajó incansablemente en la construcción del arca, una tarea que requería dedicación y resistencia. Cada tablón que colocaba era una declaración de fe en el juicio venidero y en la salvación prometida. Su vida nos enseña que la fe genuina no se queda en el corazón, se traduce en obediencia activa y perseverante. Aunque la salvación en el arca estaba disponible para cualquiera que creyera, solo Noé y su familia entraron. Su fe no solo lo salvó a él, sino también a los suyos. Esto muestra que nuestra fe tiene un impacto directo en quienes nos rodean. Noé lideró a su familia con una fe que los inspiró a obedecer y confiar en Dios, asegurando su salvación del juicio. Construir el arca no fue un proyecto de unos días ni meses, tomó más de 100 años. Durante ese tiempo, Noé tuvo que enfrentarse a la burla, el cansancio y, probablemente, momentos de duda. Pero su paciencia demostró que confiaba plenamente en el tiempo de Dios. La fe no solo cree en lo que Dios dice, espera con confianza, sabiendo que sus promesas se cumplirán a su debido tiempo. Noé entendió tanto la justicia como la misericordia de Dios. Sabía que el juicio era inevitable, pero también confió en la gracia que le permitió construir un arca para la salvación. Su fe estaba anclada en el carácter de Dios, justo en su juicio, pero rico en misericordia para aquellos que confían en Él. Esta comprensión lo impulsó a seguir adelante, incluso en medio de circunstancias adversas. Hebreos 11:7 dice que por su fe, Noé condenó al mundo. Esto no significa que él juzgara a otros, sino que su obediencia y fe expusieron la incredulidad y desobediencia de su generación. Su vida fue un testimonio viviente de lo que significa confiar en Dios, y su ejemplo destacó la dureza del corazón de quienes lo rechazaron. Noé nos recuerda que la fe auténtica ilumina la incredulidad de quienes nos rodean. La fe de Noé lo convirtió en heredero de la justicia que viene por la fe. Su relación con Dios no se basaba en sus obras, sino en su confianza en la palabra divina. Este principio se aplica a todos los creyentes. No somos justos por nuestras acciones, sino por nuestra fe en aquel que nos salva. Noé es un precursor de la justicia que encontramos en Cristo. Después del diluvio, Dios estableció un pacto con Noé, asegurándole que nunca más destruiría la tierra con agua. Este pacto, simbolizado por el arco iris, fue una confirmación visible de que la fe de Noé no había sido en vano. Cada vez que veía el arco iris, recordaba la fidelidad de Dios y la seguridad de su promesa. Hoy, nuestra fe en Cristo está asegurada por un pacto eterno, sellado con su sangre.
La fe de Noé sigue siendo un ejemplo para nosotros hoy. Vivimos en un mundo que a menudo rechaza a Dios, pero su vida nos enseña que es posible caminar en fe, incluso cuando todo a nuestro alrededor está en contra. Su historia nos desafía a confiar en las promesas de Dios, a obedecer su palabra y a vivir como testigos de su verdad, sabiendo que nuestra fe tiene un impacto eterno. Finalmente, la fe de Noé es un reflejo de la fe que encontramos en Cristo. Así como Noé confió en Dios para salvarlo del juicio del diluvio, nosotros confiamos en Cristo para salvarnos del juicio final. Su vida nos recuerda que la fe no es simplemente creer en algo, sino vivir para alguien, el Dios que es fiel a sus promesas y que nos llama a caminar con Él. La fe de Noé no solo lo salvó a él y a su familia, sino que se convirtió en un testimonio eterno de lo que significa confiar en Dios en medio de la adversidad. Nos desafía a vivir con una fe que obedece, persevera y actúa, sabiendo que nuestro Dios es fiel. Hoy, somos llamados a seguir su ejemplo, caminando con una fe que transforma nuestras vidas y las de quienes nos rodean. ¿Estamos listos para vivir con una fe como la de Noé, confiando plenamente en Dios, incluso cuando no vemos el final del camino? Si te ha tocado esta enseñanza y deseas seguir conociendo más historias bíblicas llenas de lecciones, esperanza y revelaciones poderosas, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí, en Historias Bíblicas, profundizamos en los relatos más impactantes y enseñanzas de la Biblia. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el siguiente capítulo de nuestra serie, donde seguiremos descubriendo las increíbles historias de la Biblia.